Bienvenidos a las 12 tribus de Ismael. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la antigua historia de Abraham y su deseo de tener un hijo. En el relato bíblico de su historia, Abraham primero tuvo un hijo con su sierva, Agar. Este hijo primogénito fue llamado Ismael. El segundo hijo de Abraham, Isaac, fue declarado el hijo de la promesa. Bienvenidos a las historias bíblicas. Los judíos hoy en día afirman descender de Abraham a través de su segundo hijo, Isaac. Pocas personas hoy en día saben qué pasó con los descendientes de Ismael. A menudo se asume que simplemente se convirtieron en los árabes del Medio Oriente. Pero para la mayoría de nosotros, nuestro conocimiento se detiene ahí. La Biblia nos da lo siguiente. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, le he bendecido, y le haré fructificar, y le multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará, y yo le haré una gran nación. Génesis 17:20. Ahora estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar, la egipcia, la sierva de Sara, le dio a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nefis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus pueblos y por sus tiendas, 12 príncipes según sus naciones. Génesis 25, 13, 16. En 1932, David J. Gibson se propuso mapear las cronologías de la Biblia, y al hacerlo se enfrentó al enigma de lo que sucedió con los hijos de Ismael. Para completar su cronología, comenzó una búsqueda de toda la vida para responder a esta pregunta. 10 años después de su muerte, su hijo Dan Gibson asumió el desafío y voló al Medio Oriente para continuar la búsqueda. Esa búsqueda ha durado ahora más de 30 años y lo ha llevado a muchas de las partes remotas de Arabia. Dan ha vivido en el desierto vacío de Arabia. Ha escalado las montañas de Yemen. Ha vivido entre los Jawitat del sur de Jordania y ha cruzado los ardientes desiertos de Arabia Saudita. También ha hablado con muchos de los grandes arqueólogos que trabajan en el Medio Oriente y ha examinado innumerables libros y tesis en busca de respuestas a esta pregunta. A continuación se presenta un breve resumen de lo que comenzó el padre de Dan y lo que Dan ha continuado. La comprensión musulmana de cómo se originaron las tribus beduinas está esbozada en el gráfico a continuación. Algunos eruditos bíblicos identifican al musulmán Catán como el bíblico Yoctán. Ver el gráfico de la fundación de las naciones. El registro bíblico de Ismael nos da los nombres de los 12 hijos, pero ninguna pista sobre cómo podrían estar conectados con las tribus beduinas modernas. Esta lista se encuentra en Génesis 25 y se repite más tarde en 1 Crónicas 1, 29, 33. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar, la egipcia, la sierva de Sara, dio a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nefis y Kedemá. Estos hijos eventualmente tomaron esposas, tuvieron hijos y a través de estos hijos se formaron tribus. Estas tribus componían las naciones que habitaron desde Avila hasta Sur y desde Egipto hasta Asiria. Estos descendientes de Ismael no eran las únicas tribus en el desierto árabe. Otras tribus surgieron de otras fuentes. Algunas de estas se convirtieron en los pueblos del sureste, y otras también vagaron y se asentaron en Arabia. Para una cronología, consulta el gráfico de la fundación de las naciones. Examinaremos a los 12 hijos de Ismael y trataremos de determinar qué pudo haber pasado con ellos a continuación. Se sabe más sobre el hijo mayor de Ismael, Nebaiot, que sobre los demás en la Biblia. Cedar y la tribu de Nebaiot eran conocidos por la crianza de ovejas, Isaías 67. Sus nombres se encuentran frecuentemente juntos en los registros asirios. Nebaiot es mencionado específicamente por el historiador judío Josefo, quien identificó a los nabateos de su tiempo con el hijo mayor de Ismael. Afirmó que los nabateos vivían en todo el país, desde el Éufrates hasta el Mar Rojo, y se refería a esta área como Nabatane, o el área en la que los nabateos vagaban. Josefo continúa diciendo que fueron los nabateos quienes dieron nombre a las naciones árabes. Josefo vivió y escribió cuando los nabateos estaban en existencia, y supuestamente obtuvo su información directamente de los nabateos. Estos nabateos hablaban y escribían una forma temprana de árabe, y así se les conocía a menudo como árabes por historiadores griegos y romanos.
Antes del informe de Josefo, los registros asirios nos cuentan sobre el rey Asurbanipal, 668 a.C., quien estaba luchando con los nabateos de Arabia. Luego, en 703 a.C., un grupo de caldeos y tribus vecinas se rebelaron contra Sennacherib, el gobernante asirio. Los registros antiguos de Tiglat-Pileser XIII enumeran entre los rebeldes a los agaritas, posiblemente los descendientes de Agar, la madre de Ismael, los nabateos, muy posiblemente los descendientes de Nebaiot, el hijo mayor de Ismael, y los quedareos, descendientes del segundo hijo de Ismael. Según estos registros, las tribus huyeron de Asiria al desierto árabe y no pudieron ser conquistadas. El reino asirio eventualmente se dividió en el gobierno de dos hermanos, uno el rey de Babilonia y el otro el rey de Asiria. En 652 a.C. estalló un conflicto entre estos dos hermanos y, en apoyo al rey babilonio, los quedareos invadieron el oeste de Asiria, como se describe en los registros de Esaradón. Los quedareos fueron derrotados y huyeron a Natnu, el líder de los nabateos, en busca de seguridad. Más tarde, los quedareos y los nabateos atacaron las fronteras occidentales de Asiria, pero nuevamente fueron derrotados. Después de su derrota, el hijo de Natnu, Nuhuru, fue declarado líder de los nabateos. 300 años después, los papiros de Sinán del 259 a.C. mencionan que estaban comerciando incienso gureano y mineo. Lo transportaban a Gaza y Siria, llevando sus mercancías a través de los centros quedareos del norte de Arabia, Yauf y Taima. También se han encontrado antiguas cerámicas nabateas en lugares del Golfo Pérsico a lo largo de las costas de Arabia Saudita y Bahrein, Tuair, Zubaida, Taj y Ain Yawan. También hay referencias antiguas a los nabateos viviendo a lo largo de los bordes occidentales de la península arábiga y en el Sinaí. Estos nabateos eran piratas que navegaban el Mar Rojo, saqueando embarcaciones comerciales. Más tarde establecieron bases en varios puertos, incluyendo la ciudad portuaria de Isla, la actual Aqaba, que está a solo 120 kilómetros de Petra, aunque la mayoría de nosotros piensa en los nabateos como personas que transportaban bienes en el desierto en caravanas de camellos. Se ha vuelto cada vez más evidente que los nabateos también eran un pueblo comerciante marítimo. Está bastante claro por los registros históricos que en el 586 a.C., cuando los adamitas comenzaron una migración gradual hacia el norte, hacia tierras judías que habían sido vaciadas por Nabucodonosor, las tribus de Arabia también comenzaron a moverse hacia el norte desde su ciudad portuaria de Ela, Aqaba. Fue solo un breve movimiento tierra adentro para los nabateos, ocupar la tierra que se vaciaba rápidamente de los edomitas, convirtiéndola eventualmente en el corazón del imperio nabateo. Aunque la cronología aún no está clara, parece que algunos edomitas se quedaron atrás. Aquellos que emigraron a Judea se conocieron como idumeos. Estos fueron algunos de los que se opusieron a los judíos durante la reconstrucción del templo en Jerusalén bajo Esdras, y más tarde durante la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén bajo Nehemías. Con el tiempo, los nabateos construyeron una impresionante civilización basada en el comercio. Su capital era originalmente la ciudad de Petra, ubicada en lo profundo de las montañas de arenisca del sur de Jordania. Más tarde, la ciudad de Bostra en el sur de Siria también funcionó como una ciudad real. Los nabateos construyeron varias otras ciudades en el Negev, en la moderna Arabia Saudita y en otras partes de la moderna Jordania. En el 106 de Poncecristo, los nabateos entregaron su imperio a los romanos, y eventualmente su distintividad nabatea desapareció. Kedar, como ya hemos mencionado, los hijos de Kedar se conocieron como los quedareos. Los quedareos eran el principal poder militar de los hijos de Ismael. Isaías habla de la gloria de Kedar y sus hábiles arqueros, Isaías 67. Sus nombres se encuentran frecuentemente juntos en los registros asirios. Los quedareos estaban en constante conflicto con los asirios. Los asirios, neobabilonios, persas e incluso romanos se dieron cuenta de la importancia de tomar control de las rutas comerciales en el norte de Arabia, que estaban bajo el dominio de los quedareos y más tarde de los nabateos. El oponente de Nehemías, Gashem el árabe, ha sido identificado como uno de los reyes de Kedar del siglo V a.C., basándose en una serie de inscripciones asirias que se refieren a su religión. Los registros asirios nos dicen que Sennacherib capturó varios deidades árabes en la ciudad quedarea de Duma. El principal deidad era Atarsamain, o la estrella de la mañana del cielo, el equivalente de la mesopotámica Ishtar. La liga tribal dirigida por los quedareos se conocía como la Confederación de Atarsamain, y su culto era dirigido por una serie de reinas sacerdotisas en Duma.
El resto de su panteón de dioses consistía en Dai, Nuhai, Ruldai, Ruta, Abirilu y Atarkuruma. Los grafitis en roca en el idioma talmúdico revelan que Ruta era conocida como la estrella vespertina, y Nuhai era el dios del sol, y eran adorados además de Atarsamain, la estrella de la mañana. Heródoto, en el siglo V a.C., identificó dos deidades adoradas entre los árabes, un dios de la fertilidad llamado Orotal, quizás Ruta según identificó MacDonald en el norte de Arabia en el primer milenio antes de Cristo, y una diosa del cielo conocida como Alat. Heródoto, 13. Más tarde, Alat se referiría en masculino. Los quedareos se mencionan en varios pasajes de la Biblia, siempre como nómadas. El Salmo 120 es un grito de angustia. El hablante ha huido y vive en un lugar llamado Mesech, en las tiendas de los quedareos. En Isaías 42:11, Quedar se menciona en una canción de alabanza. En Jeremías 2:10, se aconseja a los hijos de Israel que consulten a Quedar y vean si es algo ordinario para un pueblo abandonar sus dioses y volverse a otros. En el caso de Arabia, Hazer y Quedar predicen que Nabucodonosor, un rey de Babilonia, los destruirá. Ezequiel 27:21. Es un lamento sobre la ciudad de Tiro. Este pasaje menciona que Arabia y los príncipes de Quedar comerciaban con corderos, carneros y cabras con Tiro en el medio del siglo IV a.C. Los quedareos parecen desvanecerse de la historia a medida que los nabateos llegan al primer plano. Adbel, la tribu de Adbel, a menudo se identifica con la gente de la tierra de Urubu, que se convirtió en sujeto de Tiglat-Pileser II, 744-727 a.C. Su jefe se llamaba Idabi-Ilu y actuaba como agente del rey asirio en las fronteras de Egipto. Se decía que su tribu vivía lejos hacia el oeste. A partir de esta referencia, algunos historiadores han pensado que la tribu de Adbel vivió en el Sinaí, Mibsam y Pem Mishma. Algunos historiadores se han preguntado si los descendientes de Mishma fundaron las aldeas alrededor del Jebel Misma. Se piensa que estas dos tribus pudieron haber contraído matrimonio con los simeonitas y desaparecieron de la historia como una entidad separada. Pino Crónicas 4:24-27. Duma. Duma se menciona en los registros bíblicos como una ciudad en Canaán, Josué 15:52. También se asocia con Edom y Seir en Isaías 21:11. Duma se identifica generalmente por los historiadores con el pueblo adiriano Adumatu. Los registros de Asarjadón relatan cómo su padre Senaquerib atacó a Adumatu en un intento de someter a los árabes. Senaquerib capturó a su rey Hazael, quien fue llamado rey de los árabes. Casail también se menciona en una inscripción de Asurbanipal como rey de los quedareos. Desde un punto de vista geográfico, Adumatu a menudo se asocia con la medieval árabe Duma el-Jandal, que en tiempos antiguos era un punto de intersección muy importante y estratégico en la principal ruta comercial entre Siria, Babilonia, Najd y la región del Hiyaz. Duma el-Jandal está en el extremo sureste de Al-Jaf, que es una cuenca desértica y a menudo denota toda la región inferior del Wadi Sirhan, la famosa depresión situada a mitad de camino entre Siria y Mesopotamia. Esta área tiene agua y era un lugar de parada para las caravanas que venían de Tama antes de continuar hacia Siria o Babilonia. Esta ubicación estratégica convirtió a Duma en los guardianes del norte de Arabia. El oasis en este territorio fue el centro del gobierno para muchos reyes y reinas del norte de Arabia, como se relata en los registros asirios. Masa. Los registros de Tiglat-Pileser III mencionan a los habitantes de Masa y Tema que le pagaban tributo. Las tribus en la cima del Jebel Gunaim, ubicado a unos 14 kilómetros de Taima. Los arqueólogos Winnet y Reed descubrieron algunos grafitis que mencionan a la tribu Masa en conexión con Dedan y Nebayot. Este grafito se refiere a una guerra contra Dedán, una guerra contra Nabayot y la guerra contra Masá. Por lo tanto, estas tribus parecen haber estado cerca unas de otras en ese momento. La tribu de Masa está posiblemente conectada con los Masinoi del norte de Arabia, según lo mencionado por Taliyah Ptolemy. Aquellos que sostienen la teoría de que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo hacia Arabia identifican a Al-Masr como el lugar donde los israelitas murmurarían. Éxodo 17:1, 19:22, 33:8. Hadad. Algunos historiadores especulan que esta tribu puede haberse conocido como el pueblo Harar o Hararina, que vivió cerca de las montañas al noroeste de Palmira. También es interesante notar que hay una tribu Hadad en árabe. La mayoría de los Hadad ahora son cristianos y se encuentran en todo el Levante, por ejemplo, Jordania, Siria, Líbano, Palestina. La tribu moderna de Hadadín también está relacionada. Tema. Tema generalmente se asocia con el antiguo oasis de Tama,
ubicado al noreste del distrito del Hiyaz en la ruta comercial entre Tatrib, Medina y Douma. Entre Tema y Duma está el famoso desierto de Nafut. Se piensa que la ciudad actual de Tema, en el extremo suroeste del gran desierto de Nafut, está construida sobre los restos del antiguo oasis del mismo nombre. Tiglat-Pileser III recibió tributo de Tama así como de otros oasis árabes. Los asirios registraron cómo una coalición encabezada por Samsi, reina de los árabes, fue derrotada. La coalición estaba compuesta por Masa, la ciudad de Taima, las tribus de Saba, Ajapa, Badana, Hati e Idiba, que estaban lejos al oeste, derrotadas. Estas tribus tuvieron que enviar tributo de oro, plata, camellos y especias de todo tipo. El rey asirio Sennacherib nombró una de sus puertas en la gran ciudad de Nínive como la Puerta del Desierto, y registró que los regalos de los Sumujanit y los Taimieti entraban a través de ella. De esto podemos reconocer que Tema se consideraba un lugar importante. Alrededor del 552 a.C., Nabonido, rey de Babilonia y padre del bíblico Belsasar, hizo de la ciudad de Tima su residencia y pasó 10 de los 16 años de su reinado allí. Durante el periodo aqueménida, Tema probablemente se convirtió en la sede de uno de los emperadores persas. Sin embargo, para el siglo I a.C., los nabateos comenzaron a dominar Tema y lentamente se convirtió en parte de su imperio comercial. Isaías 21, 13, 14 invita a la gente de Tema a proporcionar agua y comida para sus compatriotas fugitivos en una aparente alusión a la invasión de Tiglat-Pileser en el norte de Arabia en el 738 a.C. Jeremías 25:23 es una profecía contra la ciudad oasis en Job 6:19-20. Job lamenta su caída de riqueza y comenta que las tropas de Tema y los ejércitos de Seba, Yemen, esperaban saqueo, pero ahora Job no tenía